tenemos a Miret, que nos va a dar un tema fabuloso sobre la Acción Católica Cubana, y el hermano Victorino de la Salle. Trajiste, Miret, fotos de la iglesia para que las vean. Vamos a rezar. Últimamente se nos está olvidando rezar por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias al Señor por esta reunión, que los alimentos que aquí obtenemos caigan bien, hagamos siempre su santa voluntad, y que todo lo que aprendamos aquí en este foro tan importante, patriótico, que seamos pocos, somos importantes. Que el Padre Varela nos ayude al fin y al cabo a salir de esta pesadilla eterna de nuestra patria cubana. Amén. Amén. Miret va a hablar del tema, como ya dije, de la Acción Católica Cubana y el hermano Victorino de la Salle. ¿Cuántos lasallistas hay aquí? Mira, Efraín. Acción Católica. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar enseguida. No voy a presentar a Miret porque lo conocemos todos. Él ha estado ayudando en esta peña casi imposible de organizar. Vamos a ver si nos quedamos aquí, si Dios quiera, que no tengamos que estar mudándonos otra vez. Estamos conociendo a Miami poco a poco. Ok, mire, bueno. Déjeme aclarar una cosa. Vamos a tratar de comenzar siempre a las 9 en puntos de la mañana. Vamos a tratar de ser suizos, puntuales, porque tenemos que salir de aquí a las 10:30 si queremos aprovechar las 2 horas que nos da de gratis el restaurante. Si nos quedamos más de las 2 horas, entonces van a cobrar, no el restaurante, porque el restaurante no es el dueño del parqueo. El parqueo entonces nos cobra $3.95, creo, por cada hora extra. Si nos vamos sin registrar el carro, son $50 de multa que manda la compañía de parqueo. Así que atentos a eso. La otra cosa es, hay que retratar el garabato ese moderno que hay hoy en día, hay que retratarlo. Norma, la muchacha que nos está sirviendo, que es la manager del restaurante, nos va a explicar cómo hacerlo con el teléfono. Retratar el garabato ese, poner el número de la tarjeta de crédito y la chapa del carro. Entonces hacen un cargo de $5, creo, pero inmediatamente que lo vuelve a registrar, lo quitan. O sea, no se paga nada. ¿Pero? Nosotros no hemos hecho eso. ¿No tiene tarjeta de crédito? Sí. Bueno, pero nosotros no sabíamos que había. No, todavía se puede hacer, por eso es lo que no dije nada, se hace aquí ahora. Lo hacemos aquí. Ella trae un garabato de esos portátiles y cada uno lo retrata. En otro Vega no existe ese problema. ¿Qué tú quieres que haga? Este fue el lugar que nos dieron. Yo no puedo fajarme con la dueña. Me dijo, vete a tal lugar. Álvaro, este no es el momento de discutir eso. Perdona. Bueno, vamos a entrar en materia para terminar lo más pronto posible. El tema es sobre la Acción Católica Cubana. Para hablar de la Acción Católica Cubana hay que hablar de los hermanos de la Salle. Los hermanos de la Salle llegaron a Cuba en 1905 y fueron 15 hermanos jóvenes, entre ellos un joven de 20 años que era el hermano Victorino. Y el éxito del Colegio de la Salle fue inmediato. Para 1927 ya tenían construido una capilla magnífica que yo traje la fotografía para que la vean. La vieron, después la pueden ver en la mano, ¿no? Inmediatamente construyeron de un apartamento, una casa que tenían alquilada en la calle Línea y D. A los 10 años tenían ya casi una manzana completa en la calle 13 entre B y C. Pero bueno, no venimos a hablar de la Salle, venimos a hablar del hermano Victorino. El hermano Victorino comenzó en la escuela primaria allí y en el colegio mismo abrió como escuela primaria. Pero con los años ya los muchachos iban cogiendo edad
y se iban añadiendo grados al colegio hasta que se empezaron a graduar los primeros bachilleres. Los primeros bachilleres se graduaron en 1916. Entonces los bachilleres salían del colegio y se perdían de vista. El hermano Victorino se dio cuenta de eso, que no solo se iban del colegio graduados ya de bachiller y más nunca regresaban, sino que ni siquiera seguían las prácticas religiosas que les habían enseñado en el colegio en todos esos años. Y se dio cuenta que no solo era el colegio de La Salle el que tenía el problema ese, que eran todos los colegios católicos que habían tenían el mismo problema. Y entonces a él se le ocurrió fundar un grupo de hombres y mujeres jóvenes, por supuesto, juntos como una asociación de antiguos alumnos de colegios católicos, una especie de asociación que cubriera a todo el mundo. En esos años sucede una cosa importante. En 1927 hay una convención, un encuentro en la Universidad de La Habana en la que se atacó a la Iglesia Católica de una forma despiadada. En aquella época Julio Antonio Mella era uno de los dirigentes de la Universidad de La Habana y repito, los ataques fueron muchos. Habían pocos jóvenes que salieron en defensa de la Iglesia. Entre ellos, uno que era miembro, presidente de un grupo muy pequeño que había en la universidad que se llamaba Club Católico Universitario. El joven se llamaba Jorge Hyatt. Jorge Hyatt y el hermano Victorino, de alguna forma, yo no tengo el conocimiento de cómo se logró eso, hicieron contacto y pensaron en unir el Club Católico Universitario junto con la Federación de Juventud Católica que ya el hermano Victorino tenía pensada. Entonces, podemos decir que la Acción Católica nació precisamente en un enfrentamiento con el comunismo en Cuba. Porque si no llega a suceder el encuentro ese estudiantil en la universidad, nunca hubiera surgido la idea. Entonces, el hermano Victorino consiguió que se reunieran varias asociaciones de antiguos alumnos o varios antiguos alumnos graduados en distintos colegios para fundar una federación católica. Él quería que esa nueva organización fuera dirigida por los jóvenes, que no fuera un sacerdote, un obispo el que dirigiera, que fueran los mismos jóvenes los que estuvieran a cargo del trabajo que había que realizar. Entonces le dio a un grupo de jóvenes la labor de preparar los estatutos para esa organización. Se le presentaron al obispo y el obispo las aprobó y nombró entonces a Monseñor Arteaga, Manuel Arteaga Betancourt, que después eventualmente sería el primer cardenal cubano. Al final fueron 12 asociaciones de antiguos alumnos, además del Colegio Católico, del Club Católico Universitario. Entonces el hermano Victorino sí le explicó a los jóvenes cuál era la finalidad. Les dijo, los fines de la federación no es una cofradía, no es una congregación religiosa, no es un partido político, es un movimiento espiritual para la superación individual y la acción apostólica en conjunto. Es un movimiento social, religioso y patriótico. Que eso no se oía en organizaciones religiosas de ningún tipo. Él le puso lo patriótico. Y lo patriótico se incluye en el escudo, en la bandera y en el himno de la Acción Católica. El himno, por cierto, la letra la compuso el doctor Julio Morales Gómez. Y la música, ¿quién la puso? El hermano Victorino, que era músico. Entonces en la estrella y el escudo aparecen la estrella solitaria cubana y los colores rojo, blanco y azul de la bandera. El hermano Victorino era un enamorado de Cuba. Él no regresó a Francia hasta 20 y pico, 30 y pico de años después de estar en Cuba. Él decía que él era un cubano nacido en Francia. Y cuando salió de Cuba en el
1961 se consideraba otro exiliado más, no pensaba que él era francés, él se creía cubano completamente y se sentía muy mal, él sufrió mucho el exilio desde el principio. Bueno, la firma de la Constitución de la Acción Católica, regresamos un poco atrás, tuvo lugar el 11 de febrero de 1928, que es la fecha de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y el hermano Victorino era muy devoto de la Virgen de Lourdes. Los primeros años de la Acción Católica fueron momentos muy difíciles. Estaba el machadato en pleno apogeo, el terrorismo, la lucha de los estudiantes contra el gobierno, etcétera, etcétera. No era una situación propicia para los planes que se tenían, porque la idea era sacar a los católicos de la iglesia y ponerlos en la calle, a trabajar el apostolado en la calle, y eso era muy difícil en aquella época. Surgieron muchísimas ideas, inclusive que no se llegaron a realizar. Una de ellas, yo no lo sabía, fue la de erigir un monumento a Cristo Rey. Y eso se logró, lo que conocen La Habana, cuando se fabricó, se construyó en 1958 el famoso Cristo de La Habana. Eso fue idea que surgió en aquella época de la Acción Católica. Los ataques a la iglesia eran muy comunes y no todos los católicos estaban preparados para rebatir los argumentos que se esgrimían en contra de la iglesia. Entonces se pensó que había que educar a los católicos. Los católicos en aquella época, y yo viví parte de esa época también, se quedaban fuera de la iglesia los hombres. La iglesia era para las mujeres y los niños, no estaban adentro. Y la idea era romper ese esquema que hasta ese momento existía. El hermano Victorino no tuvo apoyo al principio de sus propios superiores. La orden de Hermanos de la Salle es una orden religiosa dedicada a la educación. Y estaba este hermanito dando zárzara por toda La Habana, principalmente en aquel momento, organizando grupos de jóvenes, hembras y varones, que también era otra cosa rara, porque los colegios eran hembras y otros colegios de varones. Y él resulta que estaba reuniéndose con todo tipo de gente y los mismos hermanos no lo entendían. Entonces le pusieron trabas en un principio. Inclusive lo sacaron de La Habana y lo mandaron para el noviciado de hermanos, para que fuera director del noviciado. Pero poco a poco los superiores se fueron dando cuenta del trabajo tan bueno que había hecho el hermano Victorino con la juventud cubana, al formar la juventud católica cubana. Entonces lo nombraron lo que les decían en aquella época reclutador. El reclutador era el individuo, el hermano que se encargaba de hablar con los jóvenes y si tenían vocación religiosa, facilitarles la entrada, aconsejarlos, o sea, la entrada en el noviciado y nada, guiarlos en el proceso inicial ese. Pero entonces ya se dieron cuenta, lo nombraron entonces subdirector del Colegio de la Salle del Regado, que ahí fue donde yo lo conocí precisamente, siendo subdirector del colegio, porque fue subdirector del colegio por muchísimos años, era un título que le habían dado. El único que se dedicaba era los viernes entregar las notas a los alumnos de esa semana. Era lo único que hacía, pero el trabajo de la Acción Católica continuaba. Dándose cuenta que no solo había que educar a los mayores, había que educar también a los niños desde el principio para que siguieran el camino dentro de la iglesia y dentro de la Acción Católica. Entonces creó lo que se llamaban los aspirantes a la Acción Católica. Eran niños y niñas entre los 10 y los 12 años. La Acción Católica cubana como tal, con ese nombre, no surgió hasta 1943 en una concentración que se hizo en Ciego de Ávila, y allí se separaron las ramas masculinas y las ramas femeninas. En la Universidad de La Habana se fundó un grupo solo que comprendía a todos los estudiantes de la universidad, pero mientras el grupo fue creciendo, entonces se separaron por escuelas. Entonces la Escuela de Derecho tenía su grupo de Acción Católica, hembra
mujeres y hombres, grupo de la escuela de medicina también, no sé si ingeniería también. O sea, surgieron cuatro grupos dentro de la universidad. Después surgió lo que se llamó la especialización. La especialización era el separar a los grupos ya un poco más especializados. Entonces los grupos de Acción Católica que funcionaban en las parroquias se les puso JAC, Juventud de Acción Católica. Los jóvenes que estudiaban el bachillerato en el colegio que estuvieran o en el instituto era la JEC, Juventud Estudiantil Católica. A los obreros, la Juventud Obrera Católica, la JOC. Y los universitarios, la JOC. Entonces teníamos la JEC, la JOC y la JOC. Yo dije, si nos dedicamos a los industriales, tenemos ya el alfabeto y ponemos la JICA, Juventud Industrial Católica. Pero bueno, ellos caen dentro de los obreros, ¿no? Entonces, en aquella época surgieron muchas iniciativas de parte de la Acción Católica. Hay una de las campañas que se hizo muy popular, que fue la de celebrar cristianamente las Navidades. Inclusive se hicieron pósters, se hicieron pegatinas y demás para celebrar cristianamente las Navidades. Las mujeres, por su lado, sacaron una campaña que era moraliza la playa con tu ejemplo. En aquella época empezaban a surgir las bikinis y no compaginaban mucho en aquella época todavía ese tipo de vestuario para las muchachas, y entonces ellas hicieron la campaña de moraliza la playa con tu ejemplo. Otra labor que se realizaba era la feria del libro en el Parque Central de La Habana. Se hacía una vez al año. Ahí se montaban unos estantes y se vendían libros con contenido moral, no necesariamente religioso, sino simplemente libros con moralidad. Entonces se empezaron a celebrar concentraciones en distintos lugares. La primera fue en Placetas, después Santiago de Cuba, Cienfuegos, Pinar del Río. O sea, la idea de la Juventud de Acción Católica Cubana se fue extendiendo por toda Cuba. El cardenal Jaime Ortega decía que no había un batey donde no hubiera un grupo de jóvenes católicos. La idea del hermano Victorino tampoco terminaron con la Juventud Católica Cubana. Él tenía muchísimos otros planes. Así se le ocurrió en 1946 alquilar o comprar una casa en la calle L, cerca de la universidad, para fundar el Hogar Católico Universitario. Ahí tenía un cupo de 25 personas, entonces venían 25 muchachos del interior de la República, y en vez de quedarse en casas de huéspedes, como era la costumbre de los estudiantes, se quedaban en esa casa. En esa casa tenían facilidad, una biblioteca, un lugar de estudio, eran jóvenes que pensaban todos igual, todos católicos, todos tenían las mismas ideas, y se vivía en un ambiente muy sano y muy eficaz para el crecimiento espiritual de todos los miembros. No se queda el hermano Victorino ahí. Se da cuenta que entre los mismos jóvenes de la Acción Católica, en las distintas ramas, van conociéndose hombres con muchachas, mujeres y hombres, y comienzan a contraer matrimonio entre ellos mismos. Entonces fundó los equipos de matrimonios cristianos, que equivale a lo que hoy en día es el movimiento familiar cristiano. Yo me imagino que el movimiento familiar cristiano vino a ser casi una evolución de lo que el hermano Victorino había fundado en el año 53. Y los matrimonios esos inclusive nacían los hijos, y los hijos pasaban entonces a ser aspirantes y después a miembros de la Acción Católica. O sea, cubría el ambiente familiar completo. El hermano Victorino falleció en 1966 en Puerto Rico. Él vino a Nueva York. La historia de él es interesante en el sentido de que él no se sentía bien en ningún lugar. Salió de Cuba. Déjeme regresar un punto. El 11 de febrero de 1961 se celebraban 33 años del aniversario de la fundación de la Acción Católica. Entonces, en el Colegio de La Salle, esa noche se hizo una misa. Yo estaba en esa misa, y de pronto, estamos hablando de 1961, se aparece una turba
de gente con palos, cabillas, piedras, para atacar a las personas que estaban dentro del colegio de La Salle celebrando la misa aquella. No se pudo salir del colegio hasta las 9 y pico, las 10 de la noche, porque hubo una intercesión en aquella época. Tal vez hubo algún dirigente de esto que se apiadó y dijo: no, saca a aquella gente de allí. Yo creo que ese fue el primer acto de protesta, ¿cómo le dicen? De repudio que se hizo en Cuba. El hermano Victorino, después de ese hecho, dice que él creía que él se sentía culpable, que en algún momento él tenía que sufrir las consecuencias de la fundación de la Acción Católica. Entonces, aparte de eso, los mismos superiores le aconsejaban que se fuera de Cuba temporalmente. Él se fue entonces para el Canadá. Cuando en Canadá empezó a hacer frío, bajó hacia la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York fundó la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle, de toda Cuba. Después vino a Miami. Miami fundó también en 1962 el grupo de Antiguos Alumnos de La Salle, también del capítulo de Miami. O sea que él se mantuvo activo. Era un hermano itinerario. Iba a Puerto Rico, iba a Santo Domingo, venía a Miami, iba a Nueva York, a Dallas, a New Orleans, estableciendo contacto siempre, manteniendo contacto con los muchachos. Entonces, después de su muerte, sucede una cosa que tengo entendido que no es muy común o que nunca había sucedido. Normalmente, cuando un sacerdote, un religioso perteneciente a una orden religiosa fallece y se le considera un hombre santo, se empieza el proceso de beatificación o de canonización por la misma orden. En el caso del hermano Victorino, los hermanos no lo hicieron, y sin embargo los ex miembros de la Acción Católica y ex miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle le pidieron al superior general que comenzara el proceso de beatificación del hermano Victorino. Entonces el hermano Victorino se logró todo el proceso a través del hermano Meoli de La Salle, que fue el mismo que estuvo a cargo del proceso de beatificación del padre Félix Varela. El hermano Meoli logró que Félix Varela fuera ya venerable. El hermano Victorino ya es venerable también. O sea, queda solo el paso de la beatificación. Para la beatificación se necesita un milagro. Y para la santificación, para declararlos santos, se necesita un segundo milagro. En el caso tanto del hermano Victorino como del padre Félix Varela, estamos en el proceso inicial de que hace falta un milagro. Yo siempre digo que cuando truene, en vez de pedirle a rezarle a Santa Bárbara, nos acordemos del hermano Victorino o del padre Félix Varela, porque los cubanos pensamos enseguida en Santa Bárbara. Tenemos que cambiar. Una cosa que a mí me llamó la atención también, el himno de la Acción Católica dice: con la estrella y la cruz como emblema, ha de ser nuestra marcha triunfal. Viva Cuba, creyente y dichosa. Viva Cristo, monarca ideal. ¿Quién le iba a decir al hermano Victorino que esa frase se iba no a cantar como himno de la Acción Católica en un momento, sino como proclamación del martirio de tantos que murieron gritando: viva Cuba libre, viva Cristo Rey? Y como dije al principio, la Acción Católica comenzó en una lucha contra el comunismo y no ha terminado, pero termina con otro enfrentamiento con el comunismo. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Cualquier pregunta. La verdad es que me has impresionado. Bueno, el hermano Victorino es un hombre incansable. Es una energía que no para. Tiene que haber tenido un contacto muy especial con Dios y con los ángeles del cielo. Vamos a, como siempre hacía nuestro querido subdirector, que daba una noticia algún tiempo, podemos hacer un pequeño receso si hay algún anuncio. Le voy a hacer un pequeño relato de cuando yo era un muchachito estudiante
estudiando en el Colegio de La Salle de Guantánamo. Por supuesto, en Guantánamo. Yo no sabía quién era el personaje y allí se presentó el hermano Victorino y nos reunió a unos cuantos. Era un hombre muy sencillo y era un individuo que hablaba en una forma más bien de baja temperatura, no era agricultor. Y sinceramente estuvo varias veces en el Colegio de La Salle de Guantánamo, y había en él un misticismo que a una serie de alumnos nos atraía y nos uníamos con él y oíamos su disertación. Y después, como el agua cuando llega al final de su recorrido, desaparecía para luego regresar. Era un hombre muy delicado y sinceramente tal vez estaba dando sus primeros pasos para la santidad en toda esa gran labor que realizó en Cuba. Muchas gracias por su atención. Yo fui estudiante de La Salle, lo que le llamaban la más nueva, yo creo que se llamaba la Academia de La Salle, comúnmente le decía la Salle del Centro Cívico. Ahí estuve 5 años. Justo antes del COVID, yo estuve en la Iglesia de Reina en Cuba con el superior de los lasallistas, el hermano superior, que estaba al lado de la iglesia de una bomba, que ahora no me acuerdo qué iglesia era esa. En Santo Suárez. Una iglesia en Santo Suárez. En Navarra de Cuba no persecución. Bueno, no me suena, pero no es importante. Entonces, él habló sobre la acción católica en el centro de Loyola de la iglesia de Reina de los jesuitas, y también participó el autor de la biografía que está en la postalina en pocas semanas de Felipe de Castro, de la Acción Católica Universitaria, que era acción católica, pero que no estaba colaborado, no estaba bajo la Acción Católica. Entonces era un cuento gracioso, que hablaba con este hermano de La Salle, que era mexicano, por cierto, es mexicano, y que no está la vara, porque la vara esa era la Salle, pero está en Santiago de Cuba, la última vez que supe. Nos dimos cuenta que habíamos sido compañeros en esa misma escuela de La Salle, cuando éramos niños, el mismo grado y todo, pero claro, ninguno de los dos hablamos uno del otro. Marín no había pedido la palabra antes. Vicky, perdón. En el excelente libro de Teresa Fernández Onega, que trata sobre la historia de la educación católica en Cuba, aparece la información de por qué los hermanos de La Salle vienen a Cuba. La información es de que en el 7 de septiembre de 1904, el gobierno francés le prohíbe a los hermanos de La Salle seguir enseñando en Francia. Ella nos explica la razón de esa prohibición. ¿Sabes tú por qué fue esa prohibición? Fue un gobierno anticlerical que surgió en Francia y entonces quiso abolir toda educación religiosa. A los hermanos entonces le dieron la oportunidad, en las órdenes religiosas le dieron la oportunidad a sus miembros, o se quedaban y enseñaban como maestros sin ser religiosos, o se iban del país. O sea, no fue específicamente para los hermanos de La Salle. No, fue para todos. Fue un gobierno anticlerical que puso esa ley y o se iban o se quedaban como profesores laicos. Y muchos de ellos decidieron salir. Lo mismo sucedió en México. En los años 20 y tantos, a Cuba llegaron muchísimos hermanos mexicanos exiliados de México y se quedaron después en Cuba. Y como son las cosas de la vida, cuando llega el régimen comunista a Cuba, son muchos hermanos
cubanos lo que tienen que ir exiliados a México, que queda uno solo vivo que yo sepa. Lo que quiero decir que Pinar del Río mayormente fue de los estudiantes de los colegios, católicos, pero es inconcebible porque yo ayudaba a enviar las revistas y cómo había miembros o comisarios que se vuelven más activos en la religión. Lo mismo en Alemania, que yo creo que a Rusia se había que estaba envuelto por la religión, por la acción católica cubana. Ahora me pregunto una pregunta que no me doy cuenta, que usted habla sobre eso. ¿Cómo la juventud católica, cómo se creó la juventud católica dentro de la acción católica? No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo se creó la Sí, porque para mí me parece que la juventud católica, como organización, porque empezó después, se creó después que la acción católica. Y lo que quiero saber es así como lo digo, usted me añadir sobre eso. En Cuba, el hermano Victorino lo que fundó fue un grupo de jóvenes católicos que eran miembros, que habían sido alumnos de colegios católicos. Lo expandió poco a poco, un poco más allá de las escuelas. Todo el que quisiera participar, participaba. La acción católica ya existía internacionalmente, como dijo Elena. Entonces, en 1943, ese grupo de jóvenes, hombres y mujeres católicos, que el hermano Victorino había agrupado en la juventud católica, se unió entonces a la Organización Internacional de la Acción Católica, que es simplemente Acción Católica. En cualquier país es Acción Católica. En Cuba, la juventud de Acción Católica se unió a la Acción Católica y ya vino a ser en el año 43, años después de, ¿cuánto? 15 años después de fundar, es que se viene a fundir la Acción Católica Cubana a la Acción Católica Internacional. Me explico, eso era la preocupación. En Cuba nosotros teníamos un problema, que gobernaba España. Los sacerdotes, 99% eran españoles y defendían a su patria. Había sacerdotes jóvenes cubanos que defendieron a Cuba. Tengo entendido que inclusive hay un sacerdote cubano que fue fusilado por los españoles y hubo quienes tuvieron que partir al exilio, sufrieron prisión. Pero el problema era que el cubano identificaba a la iglesia con la corona, con el opresor. Por eso costó tanto trabajo separar esa mentalidad del cubano, de que la iglesia, el cura que predicaba tenía acento español. Allí yo no voy, como Martí, que no pasaba por debajo de la bandera española. No iban a la iglesia, porque le identificaban como una cosa para que vaya, aparte de eso, que vayan las mujeres y los niños. La Acción Católica rompió bastante esa mentalidad. No solo eso, la Acción Católica estaba rompiendo una cosa muy importante, y yo creo que es importante que se sepa y se conozca. La política siempre fue una cosa sucia, cochina, y los cubanos decentes no se metían en eso. Para 1958 ya habían, por lo menos que yo conocí, inclusive 3 de ellos fueron profesor mío en el Colegio de La Salle, que habían sido presidentes de la Acción Católica, estaban conspirando contra Batista, después conspiraron contra el régimen comunista en Cuba, tenían aspiraciones políticas. Entonces hubiesen sido, si el desgraciado perdone que hable francés, si el desgraciado no interrumpe el proceso que llegaba a Cuba, yo creo que Cuba hubiera llegado a tener gobiernos honestos verdaderamente, porque eso era lo que todo cubano quería. Y había católicos cubanos, criados dentro de la Acción Católica, miembros de la Acción Católica, que fueron presidentes de la Juventud Católica Cubana, que estaban participando en la política ya en aquellos momentos.
Entonces ya no era solamente cristianizar a los amigos del barrio, ahora estamos cristianizando la política. Y cristianizando la política se cristianiza el país. ¿Hay alguien aquí que haya pertenecido a la Acción Católica? ¿Dónde sea? Ahí tengo dos amigos míos que los tres fuimos miembros del mismo grupo de Acción Católica en la iglesia del Derrumbe en el Vedado. Francisco y Ernesto, que están al extremo ese. Fuimos miembros del mismo grupo de Acción Católica. Creo que Rogelio y Amarita también eran de Acción Católica. Ellos fueron de los iniciadores de la Universidad de Sí. Mira, está llegando el café con leche. En la ciudad de Guantánamo, donde había un colegio de La Salle inmenso, más pequeño que el de Vedado, que creo que era el más grande que había en el país. Había dos hermanos de La Salle mexicanos, y hicieron una gran labor allí en la ciudad de Guantánamo. Inclusive participaban hasta en los cumpleaños de ciertos hijos de ciertas familias, como era el caso mío y de mi hermano, que siempre teníamos por lo menos a un hermano de La Salle en los cumpleaños míos y de mi hermano, y por supuesto de otra serie de alumnos del colegio de La Salle. El hermano Roque, no confundirlo porque había también otro hermano de La Salle que tenía ese nombre también, Roque, que creo que fue director en La Habana. Y su hermano carnal, que le decíamos de apodo Poco Catepel, porque era mexicano, que ese estaba en los grados superiores, o sea, lo que era el bachillerato y esas cosas, vaya. Pero la diferencia es esa, el hermano sigue siendo laico, con un compromiso, con un juramento de pertenencia. Los hermanos hacen votos de castidad, obediencia y pobreza. Y los sacerdotes, por ejemplo, los sacerdotes del clero secular no hacen el voto de pobreza, hacen castidad y obediencia, pero no hacen el de pobreza. Los hermanos sí. Y todas las órdenes religiosas, los dominicos tienen hermanos, los franciscanos tienen hermanos, todas esas órdenes tienen hermanos también, que son individuos que tal vez no tienen la aspiración o no tienen conocimiento, son personas que no han logrado una educación superior y entonces se quedan al servicio de los sacerdotes dentro de la orden. Entonces los hermanos en todas esas órdenes regularmente son los porteros, los cocineros, los que sirven a los sacerdotes, les ayudan en la misa, tocan la campana, cantan en el coro, pero no dan la misa. En Belén, un hermano dirigía la planta eléctrica del colegio y otro el observatorio. Claro que eran labores menores, pero te podían tener cualquier cultura. La única cosa que no podían consagrar, no podían dar misa, etc. Es muy interesante, hago esa pregunta, yo la sabía, pero quería ver lo que ustedes pensaban de un hermano en oposición a un sacerdote, ¿no? Dentro de los sacerdotes también tenemos el clero secular y el clero regular. Y el clero secular, como dijo Germán, no tiene voto de pobreza. Pueden tener carros tremendos, lujos, una casa. ¿Okay? No se escandalicen cuando vengan un cura por ahí metido en un tremendo carro. O Maserati. Muchas de las obras religiosas que había en Cuba, por supuesto que eran donaciones de personas generosas. Por ejemplo, el Colegio de La Salle de Palatino era un colegio totalmente gratuito. Totalmente, quiero decir, desayuno, almuerzo, comida no, pero bueno, desayuno, almuerzo se lo daba a los muchachos, uniformes y libros. En un terreno tan grande que tenía un terreno de pelota, que iban equipos de pelota a practicar allí. Lo donó la familia Abreu y lo mantenía la familia Abreu. O sea, ellos todos los años le daban el dinero a los hermanos para cubrir los gastos de los muchachos, de uniformes y libros y demás. En La Habana, en Palatino,
El colegio de Palatino, la zona del cerro creo que. Y el terreno era inmenso, un terreno casi profesional. Lo único que no tenía era gradas. Como no tenía gradas, pues no se le decía estadio, se le decía los terrenos de la Salle de Palatino. Pero la Ruta 28, por ejemplo, tenía un lugar muy famoso también. Jugaban pelota allí también. Muchos de ellos iban a jugar al colegio de Palatino, a practicar en el colegio de Palatino, sin ser alumnos. Los hermanos daban entrada a los muchachos del barrio para que utilizaran el campo de pelota también. Sí, ese grupo que se llamaba los Comandos Rurales, fundado por Artino, era ya viendo que venía el comunismo para ir contra el comunismo. Y no solamente educar, sino preparar a los guajiros. Ahí estaba David Cabarroca, en el lugar que se llama Providencia. Yo me encontré con David ahí con su sombrero, un hombre fabuloso, David. Después yo fui con 3 amigos y el padre Benítez, no como comando, sino como misionero. Y nosotros bautizamos a algunos niños de la Sierra Maestra, pero cantidad de ellos que venían. ¿Y con qué nombre le voy a poner a este niñito? Bismarck. Y entonces el padre Benítez los bautizaba con todos los hierros, con la vela y con esto y con lo otro. Y entonces la gente, los guajiros, dice: oye, estos sí que quedaron bien bautizados. Después fui a Joaquín también, ya como comando rural. Los comandos teníamos un vestido, un traje verde olivo y hasta una pistola. Qué mal me sentí cuando me puse una pistola al cinto. Me sentí como un nada. Todo lo contrario de lo que uno piensa, ¿no? Yo me sentí una falta de ser humano. Tener una pistola al cinto. Qué mala impresión me dio. Tuve muy poco tiempo en Holguín. Y ahí mi primo Alberto no estuvo en los comandos, pero yo me encontré con él en la Sierra Maestra, en uno de esos caminos, igual que el padre Carrillo, el negrito Carrillo. Ahí conocí mucha gente, pero Alberto no estuvo directamente en los comandos rurales porque ya él estaba metido en la contrarrevolución. Así que, pero fue una experiencia tremenda. Yo, bueno, saliendo de la universidad, 30 y pico. 20 y pico, sí. Francisco, ¿eso fue conmigo o con Salín? ¿Conmigo o con Salín? No, yo primero fuimos a la Sierra Maestra, entrando por el río Cabo, y esa fue la primera. Llegamos hasta un lugar allá arriba, muy bonito. Visitamos a varios de los agrupados que ya estaban ahí metidos. Entonces después yo me fui con otros a bautizar. Llevaba un uniforme, no era verde olivo, era gris y negro. Y algunos guajiros decían, porque aquí me daban a salir. Sí, algunos guajiros creíamos que éramos batistianos por el traje que teníamos. Bueno, Los hermanos de la Salle fundaron infinidad de colegios en Cuba que tuvieron que cerrar a poco tiempo, en Guanabacoa, en Güines, en Matanzas, creo. El colegio que menos duró fue el que fundaron en 1959 en las estribaciones de la Sierra Maestra. Fundaron un colegio, se lo quitaron a los 2 años. O sea, fue el colegio que menos tiempo duró. Y tenía éxito porque tenía todos los muchachos ahí, y un colegio gratuito. Todos los muchachos de la zona, de esa de San Vicente se llamaba la zona. Todos los muchachos, los niños de la zona estaban inscritos en el colegio ese. Los hermanos regresaron a Cuba en 1988, si mal no recuerdo. El que negoció eso fue el hermano Alfredo Morales, porque un hermano de él es mártir de la revolución, en tiempo de Batista. Entonces le dieron la posibilidad de ir a Cuba, se establecieron en Santiago de Cuba y allí no podían hablar de religión, pero ellos daban clases de moral. Dentro de la moral está la religión, lógicamente. Los alumnos que llegaron a tener, inclusive eran miembros de la seguridad del Estado, porque eran tan buenos los hermanos dando las clases que daban computación, inglés, tipo de esas asignaturas,
que los hermanos, dándose cuenta de eso, pusieron que había un curso que era obligatorio. O sea, tú vienes a estudiar inglés, perfecto, te damos clases de inglés, pero tienes que estudiar esta asignatura, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era precisamente sobre moral. Y ahí le daban un mensaje cristiano sin nombrar a Cristo. Los educaban. Después tuvieron la posibilidad con un ex hermano que se hizo sacerdote, el hermano Moré, que heredó una casa de un familiar, creo, al lado de la iglesia de, creo que era Jesús del Monte. La palabra creo la estoy diciendo mucho porque no estoy seguro, me van a perdonar. Y entonces ahí hicieron otra escuela, igualmente, dando inglés, de computación, cosas de ese tipo. Inclusive llegaron a asociarse con universidades, por ejemplo, en España y en México, y cogían clases Por internet. teleclases, era por internet, televisión, etc. Y daban diplomas de esas universidades a esos alumnos. Y eran tan buenos que hasta los comunistas iban allí y los hermanos los recibían, pero los obligaban a estudiar la moral. Y ahí era donde ellos podían dar su mensaje, porque a fin de cuentas esa es la finalidad del hermano, educar, pero con principios morales, principios religiosos. No es solamente que tú vengas aquí y aprendas inglés y salgas hablando de inglés y no sepas ni quién es el Señor. Entonces los hermanos se preocuparon por eso. La situación los llevó a que tuvieron que cerrar el colegio de La Habana. Después del huracancito aquel que hubo, destruyó completamente el local y no había forma de reconstruirlo, costaba demasiado. Y sí hay una vocación, un hermano se llama Asquilis, nombre rarísimo, que eventualmente para que cogiera un contacto social dentro de la fraternidad de hermanos de La Salle, lo trasladaron a Santo Domingo. Y en estos momentos él está en Santo Domingo, el hermano Asquilis. Asquilis. A-S-Q-U-I-L-E-S. Asquiles.